Hola, 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 mis chismosos seriales. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo el salseo jugoso que les traigo hoy. Porque, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa parejaza turca que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, bueno, después, digamos que las cosas se pusieron un poquito complicadas. Ya saben que aquí en el canal nos encanta investigar, atar cabos y desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros actores favoritos. Y la relación de Hande y Kerem ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados y analizados en los últimos años. Desde su química innegable en la pantalla, pasando por su romance de cuento de hadas, hasta su abrupta separación, esta historia ha tenido de todo. Así que prepárense porque hoy les voy a revelar todo lo que sé, lo que he investigado, y lo que se dice por ahí sobre qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los rumores, y vamos a tratar de descifrar si hay alguna posibilidad de reconciliación, si siguen siendo amigos, o si definitivamente su historia de amor quedó en el pasado. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad de amantes del entretenimiento, el salseo y las series turcas. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, dejar un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, vamos a entrar en materia. La verdad es que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue algo que surgió de la manera más orgánica y natural posible. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron largas jornadas de grabación, viajaron juntos, y poco a poco esa amistad se fue transformando en algo más. Y no podemos negar que su química era evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recuerdo que cuando empezaron a surgir los primeros rumores sobre su relación, la gente estaba enloquecida. Todos querían que fuera verdad, porque se veía que se llevaban increíble y que había una conexión muy especial entre ellos. Y cuando finalmente lo confirmaron, fue como un sueño hecho realidad para muchos fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era muy pública, compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y se veían muy felices y enamorados. Incluso viajaron juntos a las Maldivas, donde se tomaron unas fotos espectaculares que hicieron suspirar a miles de personas. Parecía que todo era perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que las cosas no estaban bien entre Hande y Kerem. Se decía que había problemas de comunicación, que tenían diferentes prioridades, y que la presión mediática estaba afectando su relación. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fueran solo rumores infundados. Pero lamentablemente las sospechas se confirmaron cuando se anunció oficialmente su separación. La noticia fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Desde entonces, ha habido mucha especulación sobre las razones de su separación. Algunos dicen que fue por problemas de agenda y que no tenían tiempo para verse. Otros dicen que fue por diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Y también hay quienes creen que la presión mediática y la atención constante del público fueron demasiado para ellos. Lo cierto es que solo Hande y Kerem saben la verdad detrás de su separación. Pero lo que sí podemos decir es que fue una ruptura muy dolorosa para ambos. Y aunque al principio intentaron mantener la compostura y no hablar del tema, con el tiempo han ido dando algunas pistas sobre lo que pasó. Por ejemplo, Hande ha dicho en varias entrevistas que necesitaba un tiempo para enfocarse en sí misma y en su carrera. También ha mencionado que la relación con Kerem era muy intensa y que necesitaba un respiro. Por su parte, Kerem ha reconocido que fue una separación difícil y que todavía siente mucho cariño por Hande. Pero, ¿qué está pasando ahora entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Siguen siendo amigos? ¿Se han vuelto a ver? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, la verdad es que no hay respuestas definitivas a estas preguntas. Después de la separación, Hande y Kerem se distanciaron bastante. Dejaron de seguirse en redes sociales y no se les vio juntos en público. Parecía que querían poner tierra de por medio y seguir adelante con sus vidas por separado. Sin embargo, con el tiempo las cosas han ido cambiando un poco. Algunos fans han notado que Hande y Kerem han empezado a interactuar nuevamente en redes sociales, dándose likes y comentando sus publicaciones.
Esto ha alimentado las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Además, ha habido algunos rumores de que Hande y Kerem se han visto en secreto en algunas ocasiones. Algunos dicen que se han reunido para hablar y tratar de solucionar sus diferencias. Otros dicen que simplemente se han cruzado por casualidad en algún evento o lugar público. Pero, como digo, son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem se hayan vuelto a ver. Y aunque muchos fans sueñan con una reconciliación, la verdad es que parece poco probable. Hande y Kerem están en un momento muy diferente de sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras y tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Hande está triunfando como actriz y modelo, y Kerem está expandiendo sus horizontes como actor y productor. Además, ambos han sido relacionados con otras personas desde su separación. Hande ha estado saliendo con el famoso empresario Hakan Sabank, y aunque la relación ha tenido sus altibajos, parece que están muy felices juntos. Por su parte, Kerem ha sido vinculado con varias actrices y modelos, pero no ha confirmado ninguna relación seria. Así que aunque la idea de una reconciliación entre Hande y Kerem sea muy romántica, la realidad es que parece que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos decir es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y aunque su relación no haya durado para siempre, los momentos que compartieron y la química que mostraron en la pantalla siempre serán recordados con cariño. Y hablando de química, no podemos olvidar el impacto que tuvo su serie Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su actuación fue impecable y su química era innegable. La serie contaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida. Al principio su relación es puramente contractual, pero poco a poco empiezan a sentir algo el uno por el otro. La serie tenía de todo: romance, comedia, drama, y unos personajes muy bien construidos. Pero sin duda, lo que más atrajo al público fue la química entre Hande y Kerem. Su actuación era muy natural y creíble, y se notaba que se llevaban muy bien fuera de la pantalla. Senkalkam fue un fenómeno mundial y ayudó a popularizar las series turcas en otros países. La serie fue traducida a varios idiomas y fue vista por millones de personas en todo el mundo. Y Hande y Kerem se convirtieron en ídolos para muchos fans. Pero como decía antes, la serie también tuvo un impacto en su relación personal. La presión mediática y la atención constante del público fueron muy intensas y afectaron su relación. Y aunque intentaron mantener la compostura, al final la presión fue demasiado para ellos. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem siempre recordarán con cariño su experiencia en Senkalkam. La serie les dio la oportunidad de trabajar juntos, de conocerse mejor, y de vivir una historia de amor que, aunque no haya durado para siempre, siempre será recordada con cariño. Y bueno, mis chismosos seriales, hasta aquí llegamos con este análisis profundo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los detalles que les he compartido. Hemos repasado su historia de amor, desde sus inicios hasta su separación. Hemos analizado las razones de su ruptura y hemos intentado descifrar qué está pasando ahora entre ellos. Hemos hablado de su serie Senkalkam y del impacto que tuvo en su relación personal. Y aunque no hay respuestas definitivas a muchas de las preguntas que nos hemos hecho, creo que hemos logrado tener una visión más clara de lo que pasó entre Hande y Kerem. Y lo más importante, hemos recordado el cariño y la admiración que sentimos por ellos como actores y como personas. Así que quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, pero esperan que aún hay más jugo que exprimir, asterisco asterisco. Porque, mis queridísimos chismosos, la historia de Hande y Kerem es como una cebolla, tiene capas y capas que nos hacen llorar de emoción y de drama, obvio.
Así que vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Asterisco asterisco el ascenso a la fama, antes de la tormenta perfecta asterisco asterisco. Para entender mejor la dinámica Hande Kerem, tenemos que remontarnos un poquito a sus carreras individuales antes de Senkalkapm. Hande, con su belleza impactante y su talento natural, ya era una estrella en ascenso. La habíamos visto brillar en series como Gunesingthlar y Ask Laftanan Lamaz, demostrando su versatilidad y ganándose el cariño del público. Su Instagram era un hervidero de fans y marcas que la querían como imagen. Era la it girl turca por excelencia. Kerem, por su parte, también había labrado un camino sólido en la industria. Con un aire de galán rebelde y un carisma innegable, había participado en proyectos como Seref Meselesi y Bu Seir Arkandan Gelecek, mostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con la audiencia. Había vivido en Estados Unidos, lo que le daba un toque cosmopolita y bilingüe que lo diferenciaba de otros actores turcos. Vamos, un partidazo en toda regla. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y ambiciosos. Tenían todo para triunfar, y lo estaban haciendo. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que el destino les tenía preparada una bomba de relojería llamada Senkalkapm. Asterisco asterisco Senkalkapm, la chispa que encendió la llama asterisco asterisco. Cuando se anunció que Hande y Kerem serían los protagonistas de una nueva comedia romántica, la expectativa era alta. Pero nadie, absolutamente nadie, podía predecir el fenómeno global que se avecinaba. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un huracán que arrasó con las pantallas de medio mundo. La historia, como ya les conté, era sencilla pero efectiva, una florista ambiciosa y un arquitecto workaholic que se ven obligados a fingir un romance. Pero lo que hizo que la serie fuera tan especial fue, sin duda, la química explosiva entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales. Todo gritaba amor. Y no solo eso, mis chismosos. La serie estaba llena de momentos divertidos, situaciones entrañables y personajes secundarios carismáticos que hacían que te engancharas desde el primer episodio. La producción era impecable, el vestuario era divino, y la música era adictiva. Vamos, un combo perfecto para el éxito. Pero seamos honestos, la verdadera magia residía en la conexión entre Hande y Kerem. Su actuación era tan natural y creíble que era imposible no creer que estaban enamorados en la vida real. Y los fans, sedientos de romance, empezaron a fantasear con la idea de que Eda y Serkan traspasaran la pantalla. Asterisco asterisco del set al paraíso, el romance que conquistó al mundo asterisco asterisco. Y sus plegarias fueron escuchadas, mis queridos chismosos. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. ¡Boom! El mundo del espectáculo turco explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y fotos de la pareja. Era oficial, Eda y Serkan eran novios en la vida real. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, enamorados y radiantes. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era la pareja perfecta, el sueño de todo fan de las series turcas. El viaje a las Maldivas fue la guinda del pastel. Las fotos que publicaron desde ese paraíso eran dignas de una revista de moda. Se les veía relajados, bronceados y profundamente enamorados. Parecía que nada podía romper su felicidad. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección, se escondían problemas que, poco a poco, fueron erosionando su relación. Asterisco asterisco la tormenta se acerca, problemas en el paraíso asterisco asterisco. La fama, mis chismosos, es un arma de doble filo. Y la presión mediática que Hande y Kerem tuvieron que soportar fue brutal. Estaban constantemente vigilados, perseguidos por los paparazzi y sometidos al escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación se convertía en noticia de portada. Además, sus agendas profesionales eran cada vez más exigentes. Hande estaba trabajando en varios proyectos como actriz y modelo, mientras que Kerem estaba expandiendo sus horizontes como productor y actor internacional. El tiempo que podían pasar juntos era cada vez menor, y la distancia empezó a pasarles factura. También se rumoreaba que tenían diferentes prioridades y estilos de vida. Hande era más extrovertida y sociable, mientras que Kerem era más reservado e introspectivo. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. Y como si todo esto fuera poco, también se decía que había tensiones entre sus familias y representantes. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con la relación, y esto generaba aún más presión sobre la pareja. En resumen, mis chismosos, la relación de Hande y Kerem estaba sometida a una presión enorme.
Y lamentablemente no pudieron resistir la tormenta. Asterisco asterisco el desgarrador final, la separación que rompió corazones asterisco asterisco. Después de meses de rumores y especulaciones, llegó la confirmación oficial, Ander Cell y Kerem Bürsin habían roto. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las razones de la ruptura, como ya les conté, son complejas y variadas. Pero lo que sí podemos decir es que fue una decisión dolorosa para ambos. Intentaron mantener la compostura y no hablar del tema públicamente, pero era evidente que estaban sufriendo. La separación fue especialmente dura para Ande, que tuvo que lidiar con la pérdida de su relación y con la presión mediática al mismo tiempo. Se refugió en su trabajo y en su familia, tratando de superar el dolor y seguir adelante. Kerem, por su parte, también se mostró afectado por la ruptura. Reconoció que fue una separación difícil y que todavía sentía mucho cariño por Ande. Se enfocó en sus proyectos profesionales y trató de mantener un perfil bajo. Asterisco asterisco después de la tormenta, nuevos caminos y nuevas ilusiones asterisco asterisco. Después de la separación, Ande y Kerem tomaron caminos separados. Dejaron de seguirse en redes sociales y no se les vio juntos en público. Parecía que querían poner tierra de por medio y empezar de nuevo. Ande encontró el amor en brazos del empresario Hakan Sabank. Su relación ha sido objeto de mucha atención mediática, pero parece que están felices y enamorados. Se les ha visto juntos en viajes, eventos sociales y cenas románticas. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con varias actrices y modelos, pero no ha confirmado ninguna relación seria. Se ha enfocado en su carrera como actor y productor, participando en proyectos internacionales y explorando nuevos horizontes.